Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago para toda la República Dominicana. Gracias por acompañarnos por estos más de 26 años de manera continua que hemos estado compartiendo con ustedes este espacio. Abrazos a todos en cualquier rinconcito de nuestro hermoso e inagotable país, la República Dominicana, y a ustedes también que nos sintonizan allende los mares. Llegamos a este martes 17 de febrero del año 2026 y los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. No solamente llegamos aquí, sino que estamos vivos todavía, estamos en la lista. Qué bueno estar en sintonía con cada uno de ustedes, sabiendo nosotros que ustedes nos distinguen con esa actitud y nosotros aquí pasaremos revista y comentaremos hechos y acontecimientos que han ocurrido no solo en la República Dominicana, sino en otras partes del mundo, porque parece ser que el mundo se sigue calentando o recalentando, porque además el componente Donald Trump, Atahualpa, ha hecho que la humanidad no tenga tranquilidad de espíritu, y que los cubanos tengan en Donald Trump una especie de verdugo, ¿verdad? O sea, de la época en que había un verdugo que era el que soltaba la guillotina, ¿no? Porque ahora no solo, ahora se le ha metido en la cabeza a Donald Trump eliminar una actitud de solidaridad de Cuba con distintos países del mundo, que ya lleva 6 décadas. Los médicos. Médicos que han ido a Haití, médicos que han ido a países de África, a países de Latinoamérica, a comunidades de cualquier país del mundo, donde la vida ya está en el pretil de la fosa. Y ahí van ellos. Incluso cuando hubo pandemias como la del ébola en África, los médicos cubanos fueron a ayudar a la gente, preventivamente y curativamente. Recuerdo, Atahualpa, de un médico que se contagió y lo llevaron a Cuba y lo curaron del ébola, una cosa terrible y novedosa. Ustedes saben que, Atahualpa, cuando el médico se cura, entonces le preguntan, bueno, ¿y ahora cuáles son sus planes? Dijo el médico, volver para mi compañero, ayudar a gente pobre. Usted puede estar de acuerdo o no con el régimen de Cuba. A uno le parece un anacronismo ya, como que lo que le dio razón en una época para un cambio ya no es tan necesario, porque ahora usted puede acceder al poder por elecciones, la cosa. Pepe Mujica es una prueba. El mismo Chávez es una prueba, aunque derivada eso de otra forma. Pero bueno, Cuba tiene su sistema. Atahualpa, pero eso es criminal. A gente que está ayudando a otro, arriesgándose. Yo honestamente te digo, Estados Unidos para mí es una gran nación. Tú sabes los descubrimientos que se han producido en Estados Unidos, los aportes de Estados Unidos al desarrollo de la economía, de la tecnología. Es más, las novedades más exquisitas, el Internet, todas esas cosas fue en Estados Unidos. Ya hay otros países que generan y se le están yendo adelante en alguna cosa. Pero ese país ha hecho tantos aportes positivos. Ahora, su política exterior es otra cosa. Y con Trump a la cabeza, el mundo entero está expuesto a un efecto a escala planetaria todavía impredecible.
Y mira, que ayer estaba viendo, como dice un amigo mío, me tiré 21 minutos viendo el discurso y escuchando el discurso de el secretario de Estado Marco Rubio en Múnich con los países de la Unión Europea. Y vale la pena escuchar el discurso, Claro. porque es la definición o la descripción de la línea que quiere seguir Estados Unidos, del rescate de la reindustrialización de las naciones pertenecientes a Occidente, una unión entre América y Europa para afianzar esa reindustrialización, el retorno de los capitales, de hacer fuerte a Occidente frente a la amenaza, que ya no es el comunismo, sino hablando de la amenaza rusa. Oye, y un discurso que a mí, en la mayoría de los aspectos que trató, me lució interesante y bien definido de qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que supuestamente le conviene a Occidente. Sin embargo, entonces viene la otra parte, que es la parte de que nosotros somos los que estamos haciendo, inclusive una crítica directa a la ONU, dice que hay que reformar la ONU, que la ONU no ha podido evitar la guerra de Afganistán, no pudo evitar la guerra de Gaza, no pudo evitar la guerra de Ucrania y Rusia, o sea, no ha podido hacer nada. Entonces eso hay que hacerle una reforma completa, porque mientras se hizo de manera voluntaria la apertura del libre comercio, se creyó en las relaciones internacionales abiertas, que ya no existía el peligro, según el discurso de Marco Rubio, esto lo que hizo fue perjudicar a los países de Occidente, o sea, Estados Unidos, la parte de América y la parte de Occidente de Europa. Entonces todo ese discurso maravilloso, haciendo citas de Colón, de la llegada de la civilización al Nuevo Mundo a través de España. No fue una conquista. El nacimiento de los derechos humanos en Francia, la abolición de la esclavitud, el primer gesto se dio en España cuando la reina Isabel la Católica abolió la esclavitud para las colonias que habían sido conquistadas por sus enviados al llamado Nuevo Mundo. Óyeme, un discurso maravilloso. Te digo que duré 21 minutos tiene el discurso de Marco Rubio. Maravilloso. Sí. Pero Ahora, viene hay que Trump, preguntarle- entonces viene Trump con esto. Sí, hay que preguntarle a Marco Rubio qué parte de la historia fue la que él leyó. No, pero mire, pues Porque se lo mira, voy a... sí, ciertamente, él ha estado convenciendo a la Unión Europea de la necesidad de la unidad contra las amenazas rusas y chinas, ¿verdad? Pero Trump los amenazó, los obligó a la mayoría a subir a 5% del Producto Interno Bruto de cada país en armamento y que se la compraran a Estados Unidos. Óigame bien, España se opuso, no le ha pasado nada todavía. España invierte creo que el 1 y algo por ciento de su producto, porque España no está peleando con nadie. ¿Para qué tú vas pues, tú usas un vehículo y hay gente que necesita 2? ¿Verdad? ¿Para qué tú necesitas 10 vehículos? Bueno, Entonces, para recibir. eso es lo que pasa. Él habla de la política de la disuasión para que nadie se atreva a desafiar el poder de esa unidad de la Unión Europea y América, de construir una OTAN fuerte, que no soporte una amenaza, o sea, que no le tema una amenaza de Rusia o de China, y de no depender, por ejemplo, de los principales componentes que garanticen la producción de armamentos y eso con los semiconductores. Sí. Que no estén en manos de contrarios o de enemigos. Pero es que ellos no pueden decidir que otro país del mundo no progrese. Además de que eso no es posible. Es más, tú quieres que te diga una cosa.
un anuncio de esa naturaleza lo que revela es debilidad. Porque yo te voy a decir una cosa, Teobaldo. Si yo no tengo amenaza, ¿por qué yo tengo que armarme y ponerle hierro a la casa? Para que no se le ocurra al vecino venir y pagar tres vigilantes. Si yo no estoy... Lo que pasa es que China es indetenible, porque China no es el crecimiento de un sistema socialista. Es un esquema que dicen ellos que es socialista todavía, hacia adentro, hacia el partido. Pero su crecimiento es absolutamente capitalista. Lo que pasa es que ellos han demostrado ser más eficientes, porque China no está botando su dinero en, ¿cómo se llama?, en bases militares regadas en el mundo entero, ni en mecanismos como los que ha tenido Estados Unidos para influir en el curso que países que no son Estados Unidos, países independientes, elijan los candidatos que quieran. Y yo te voy a decir una cosa, yo no soy un apologista de los chinos son los chinos. Yo estaría más cerca de Estados Unidos, por razones de geopolítica, allá hay una cantidad de dominicanos, uno tiene hasta familia ya, poca, pero tiene. Pero ese es un discurso. Si usted me quiere así tanto, ¿por qué usted me pone aranceles? Y si yo no acepto eso que usted quiere, porque yo tengo otra visión de la... Entonces usted dice que me pone el 25% de los aranceles. Es que la política del Big Stick, o sea, la del gran garrote que hubo en Estados Unidos, ahora se va a aplicar a nivel internacional. Y bueno, y Brasil, una economía un poquito más grande de lo que mucha gente se imagina. Cuando tuvo una posición X en estas discusiones mundiales que no coincidía con los Estados Unidos, Trump le dijo, porque Estados Unidos le compra prácticamente el 100% de los aguacates que produce Brasil, el principal productor del mundo. México le sigue. Y le dijo, no le vamos a comprar los aguacates si usted no hace lo que yo quiero. Entonces no es una invitación a que se defienda un sistema, es una presión que los países gobernados con gente que tienen dignidad no le van a aceptar. ¿Y qué pasó cuando hicieron eso? China, porque China es sabia, es veloz, le dijo, yo le compro todos los aguacates. El problema no es si China le compraba los aguacates, es que Estados Unidos, cuando toma una actitud así, obliga a los países a agarrar al que está en capacidad de comprarle. Ese es el punto. Pero yo no sé, la política de Donald Trump, Trump se buscó un buen equipo, porque el vicepresidente es igualito a Donald Trump. Y Marco Rubio, que parece ser que también aspira a sustituir a Donald Trump, habla igual que él. Habla igual que él. De todas maneras, bueno, esa es la política de Estados Unidos. Y el mundo entero sigue, como diría Rodriguito, su agitado curso. Nosotros aquí también. Bueno, miren, señores, a veces uno quisiera entender cómo se hacen el orden de las prioridades de las inversiones en el gobierno, cualquier partido que esté en el poder, sin distinción de partido. Porque hay áreas que se supone que son prioritarias. Y me voy a referir específicamente al área de los hospitales y podría también referirme al área del servicio de agua potable y de electricidad. Pero me voy a quedar por ahora en el área de los hospitales. En el gobierno, ya en el último año del gobierno del presidente Danilo Medina, se anunció la intervención de 54 hospitales en el último periodo, no en el último año, el último periodo. Y se licitaron, faltando un año y algo para terminar el gobierno del presidente, el segundo periodo del gobierno del presidente Danilo Medina,
se licitaron los hospitales como una especie de piñata. Ya el presidente Medina no iba, las posibilidades del PLD estaban mermadas, y esto se vio como una especie de que para aprovechar que hay que hacer estos remozamientos, licitamos todo, entregamos los contratos a contratistas supuestamente ligados al Partido de la Liberación Dominicana y amarramos eso. Eso resultó que, a pesar del esfuerzo que se hizo para entregar la mayor cantidad de hospitales en ese tiempo, que terminó en unos, creo que terminaron 40 de los 54, quedaron muchos de ellos sin terminar. Vino el nudo, porque vino el cambio de gobierno con el presidente Luis Abinader, que había ganado las elecciones del año 2020, y muchos hospitales quedaron varados. Veo el caso del Hospital Municipal de Guayubín, en un reportaje que estaba leyendo esta mañana, donde tiene ese hospital, de acuerdo al reportaje y a lo que dicen los comunitarios, tiene más de 3 años que fue intervenido para un remozamiento, una reconstrucción. No es un hospital nuevo. De acuerdo a lo que se publica, la emergencia del hospital está funcionando en el área de la biblioteca pública. La emergencia. La emergencia. El laboratorio está en un multiuso. Hay un médico y 2 enfermeras prestando servicio en el hospital y hay una directora. La construcción... Espérate, 3 gente en un 3 hospital. gente. Para un hospital municipal de Guayubín. El director. 4. 4. La directora, un médico general y 2 enfermeras. Y 2 enfermeras. Eso es lo que tenía Mario Lama, ¿verdad? Exacto. Porque él era el responsable de la operatividad de los hospitales a través del Servicio Nacional de Salud. Que tiene un lío ahí, el Grupo Panorama ha sacado que dice eso va a haber que tratarlo un poquito más adelante. Pero este caso del Hospital Municipal de Guayubín, las personas que necesitan internamiento, no hay espacio, no hay lugares para internarlos allá en Guayubín, hay que enviarlos a las Matas de Santa Cruz o enviarlos a Mao, que son los lugares que más rápido acceso tienen. La estructura del hospital como tal, según el doctor Julio Landrón, está alrededor de un 70% de construcción y la emergencia está en un 50%. ¿Y cuándo se inició esa construcción? Hace más de 3 años, dice la directora del hospital. Y ahí mismo el doctor Julio Landrón, quien es el nuevo director de SENASA, dice que se han dado instrucciones para que se agilicen las construcciones por voluntad del presidente, como siempre, y que hay instrucciones para Pero que del SENASA, no, del Servicio Nacional. Del Servicio Nacional de Salud. Exacto. Que no es, el SENASA es Seguro Nacional de Salud, Sí. Servicio Nacional de Salud, SNS, ya para abreviar. Exacto. La que se encarga de los hospitales. De los hospitales, que es el doctor Landrón, el que sustituyó a Mario Lama. Y dice que hay instrucciones para que este hospital, porque eso es lo que yo digo también, debe ser entregado antes del mes de abril. Mi querido doctor Landrón, estamos a 17 de febrero. ¿En un mes y medio se va a terminar esa construcción? No, pues no creemos falsas expectativas. Porque abril es después de marzo, si no hay un decreto que haya cambiado el orden de los meses, ¿verdad? A menos que haya habido una evaluación que diga, mire, si está el dinero y se pone podría terminarse.
Pero es que tampoco se da el dato específico. Es que tú no puedes ¿En hablar, qué condición está? pero es que tú no puedes hablar tampoco de que solo lo que es la obra gris es el hospital. Hay quejas también de los moradores. Sí, no, porque hay que equiparlo. Hay quejas también de los moradores de que lo que han trabajado básicamente es eso que ustedes están viendo ahí, la fachada del hospital, y la parte de atrás está prácticamente igual que como estaba cuando estaba el hospital viejo. Inclusive se habla de que los pisos que de esa parte de atrás son los mismos pisos que tenía el hospital viejo. Entonces se supone que hay un equipo médico, hay un equipo de ingenieros que pertenece al Servicio Nacional de Salud que supervisa obras de esta naturaleza. Y hablo de que quisiera entender las prioridades, el orden en que se establecen las prioridades, porque, señores, si se interviene en un hospital, se supone que se conoce la necesidad de ese hospital en esa comunidad, que es el único centro de servicio público que tiene. Exacto. O sea, usted está dejando a toda una comunidad como Guayubín, que ha estado creciendo en los últimos tiempos, sin el servicio oficial de salud. A no sé cuántas clínicas, para no decir pequeñas clínicas, existan en Guayubín, pero toda esa parte por ahí está ahora mismo, ha estado durante todo este tiempo huérfano del Servicio Nacional de Salud. 3 años. Entonces uno se encuentra con ejemplos, como en El Salvador. Nayib Bukele en 1 año construye el hospital considerado más moderno de todo el área del Caribe. En 1 año. En 1 año. En 1 año. Y lo muestra, bueno, miren estas imágenes, que fue cuando se estaba anunciando el proyecto y ya luego de construido el proyecto. Entonces aquí duramos 3 años para un pequeño hospital de una comunidad de Guayubín. ¿Cuáles son las prioridades que se establecen? Porque se supone que un hospital... Todo eso que vimos ahí en 1 año. En 1 año. Entonces, vemos, o sea, se supone que un hospital es una prioridad 1A. Claro. Si usted interviene en un hospital es para darle noche y día, 24 horas. Si usted, así es que se debe hacer. Vea, usted ve el movimiento de la gente. Ahora mismo dicen los comunitarios de Guayubín que lo que hay son 3 gatos trabajando en el hospital. ¿Y cómo lo van a terminar para abril? En cualquier comunidad, un hospital y una escuela son las 2 prioridades. Entonces... Después usted hay un cuartel de la policía. Y usted tiene el servicio de agua potable también. Y agua potable, un pequeño acueducto, una cosa. Pero es que no, o sea, ¿cómo se interviene un centro? Y eso decíamos aquí cuando el Cabral Ibáez. Sí. Que a veces uno decía, pero bueno, hubiese sido mejor construir un hospital nuevo aquí o una ciudad sanitaria en Santiago y no todo lo que pasamos con el hospital, que yo creo que todavía le faltan algunas cositas. No, bueno, sí, oye, este gobierno tiene 6 años, no me diga a mí que falta nada ahí. Yo vi lo que faltaba. Y lo que faltaba se podía hacer en 6 meses. O menos. Si no lo hicieron fue porque no le dio la gana. Pero tú has oído reclamos de que le falta algo al Cabral Ibáez. Mira, yo vi todo el proceso. El Cabral Ibáez, que era el hospital más grande que tenía Santiago, quedó adentro del hospital nuevo y lo que se construyó nuevo fue más grande de lo que había. Claro. Y moderno. Tú Sí, entras ahí y es una belleza. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y se reforzó la estructura de la parte vieja, se le inyectó hormigón a las bases abajo, todo eso, porque el Hospital Cabral Ibáez se construyó en los 70, donde todavía la ingeniería antisísmica no estaba tan en boga. Pero no quiero diluir el comentario porque quiero que esto llegue a donde tiene que llegar. No es posible que Guayubín siga sin un hospital, que la emergencia del hospital esté en una librería pública, que los servicios de laboratorio estén en un multiuso, que los internamientos tengan que enviarse a Santiago de la Cruz o a Mao,
que no haya una respuesta, solo crear la expectativa. Bueno, el doctor Julio Landrón está recién nombrado, pero ese el caballete que pasó por ahí, tanto que pontificó, y ahora le explotó una bomba con el tema de las contrataciones del servicio de diálisis y alimentación a través del Servicio Nacional de Salud, que yo no entiendo. Yo no entiendo. 9.000 millones y pico de pesos para un solo suplidor del Estado en base a la exclusividad. Oh, pero venga acá. Y no era más fácil construir unidades de hemodiálisis en hospitales que contratar los servicios privados. Y poco a poco ir creando esa estructura sanitaria. Pero bueno. Presidente, dese una vueltecita por Guayubín, por la línea, cuando usted va para allá, dese una vueltecita por Guayubín para que usted vea 3 años y pico para hacer eso que ustedes van a ver en pantalla. Porque no es una ciudad sanitaria, ni un Cabral Ibáez que están haciendo. Ni un hospital regional. Un hospital municipal. Chiquitico. Chiquito. Más de 3 años. Y no es para construirlo, es para remodelarlo. O sea, digamos que el 80% ya estaba hecho. Y que ahora se le da modernidad, se resana, se amplía. Coño, pero si usted va a intervenir en un hospital, dele con todo a eso, que la gente está necesitando recibir atenciones. Es como que arranca. Y de ahí al pasito y al pasito y al pasito. No voy a decir lo que me pasó por la cabeza, porque sería una, ¿verdad? Sí, pero Mario Lama no terminó bien y él se retiró, dice él que se retiró, digo yo, ¿verdad? Que ya se iba a dedicar a su práctica médica, ya, bueno, no necesita estar en el servicio público. Me gustaría saber si él está reflexionando, porque cuando él estaba en la receta de la Z, ¿tú recuerdas? Junto con el psiquiatra y con otros médicos más, que hacían un programa en términos general de mucha calidad, pero crítico, era casi una tribuna contra el gobierno pasado, ¿verdad? Y criticando las obras de ampliación, modernización de los hospitales. Bueno, pues le dieron la tarea a él y mira cómo sale. Vamos a ver qué pasa con la investigación en torno a darle contratación por 9.000 millones de pesos a una sola compañía, que además no es suplidor único, porque de acuerdo a la ley de compra y contrataciones, hay un tipo de equipo o de elemento de la naturaleza que sea, que no la suple nadie, nada más hay una sola persona que la suple. Entonces en ese caso, entra el beneficio del suplidor único. Pero Atahualpa y los amigos televidentes, yo duro que a esta altura del juego haya muchas áreas donde hay un suplidor único. Muy difícil. En el mundo que vivimos ahora, hay suplidores donde quiera. Obviamente que a los chinos no le van a comprar, porque solo los chinos tienen todo lo que usted quiera. Y a propósito de chinos, ustedes olvidaron ya que el COVID no mató más dominicanos porque los chinos fueron los que nos aseguraron las vacunas. ¿Ustedes saben por qué los chinos no garantizaron la vacuna? Porque el gobierno de Danilo Medina tuvo el acierto de establecer relaciones con China, lo cual era un pecado. A Danilo, independientemente de los fallos, los daños o corrupción o lo que sea, el PLD perdió el poder y la acusación era de corrupción y de todas esas cosas. Entonces salió, pero el tema es que nosotros estamos vivos por los chinos. Todavía yo creo que hasta el otro día estábamos esperando las vacunas de la AstraZeneca, era, que el presidente hizo lo correcto. El presidente Abinader hizo lo correcto. Buscar recursos públicos y privados y avanzar a un laboratorio norteamericano que no nos mandó nada, que le pidió
al gobierno de Estados Unidos que intercediera, a ese hermano grande, ese que toma las decisiones sobre nosotros, que nos diera facilidad, nada. Solo Canadá, ese laboratorio otro, le vendieron 2 veces lo que necesitaba la población canadiense, o sea, de la cantidad de canadienses, 2 veces. Una para curar y otra para prevenir. Óigame bien, y a nosotros no nos daban una. Y cuando ya pasó la pandemia y que los chinos sí vinieron y vinieron a tiempo, entonces esa compañía decía, bueno, mira, con el dinero que ustedes no quieren, aquí van las vacunas para el COVID. Le digo, presidente, pues ya no hay COVID aquí. Ya nosotros lo hemos aplanado. Voy a discutir para que con ese dinero entonces mandaran otro medicamento. O sea que además nos engañaron. Entonces eso hicieron los chinos. Cuando a mí me habla mal de los chinos, está bien, de su régimen, de su ideología, lo que usted quiera, pero los chinos son imparables, sencillamente. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros en este martes 17 de febrero del año 2026. ¿Qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad.
es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Sí, señor. Miren, en la República Dominicana fue, y todavía sigue siendo, un hecho como novedoso y no esperado. La decisión de la señora embajadora de los Estados Unidos, Lía Campos, de cerrar temporalmente las oficinas de la DEA en la República Dominicana. La DEA es la oficina, porque DEA es de unas siglas en inglés, de Drugs Agents, ¿cuál es la cosa? La traducción sería como la agencia que se dedica al control de sustancias, de drogas y otros elementos. Las drogas, entendiéndose por droga, medicinas, ¿verdad? Porque el nombre genérico de las medicinas es droga. La farmacia en el mundo entero, aquí se llaman farmacias, pero en el mundo entero son droguerías. Bien, y como muchas drogas son a partir de medicamentos consumidos
en dosis mayores o no recomendadas o manipuladas, entonces de ahí es que viene el asunto de que la palabra droga, para naciones como la nuestra, se refiere al consumo de sustancias prohibidas con fines por adicción. Bien, entonces, la embajadora anunció eso. Obviamente que quien está investigando ese caso, donde un dominicano supervisor, oiga bien que yo hago la aclaración, supervisor de esa oficina, Milton, ¿verdad? No está acá a cargo de la propia DEA. O sea que hay un organismo de inteligencia que es el que está investigando ese caso. Y Milton no era el encargado de la oficina. El encargado de la oficina es un norteamericano. Milton es supervisor. Y ese norteamericano también está siendo investigado en los Estados Unidos. Y otros que trabajaban en la agencia. Sin embargo, Estados Unidos no ha dado el nombre de esa persona, por la razón que sea, sino la de Milton Cordero. Es el que está, es lo que ha salido a relucir, que unos dicen que es dominicano, otros dicen que sí, que es un dominicano, pero nacionalizado norteamericano. Esos serían detalles sucedáneos que no valen la pena. Bien, ¿qué es lo que está moviéndose por debajo? Cuando se hizo el anuncio, cuando la señora embajadora hizo el anuncio, que fue muy escueto, con palabras nada diplomáticas, muy y duras incluso, que dijo que ella no iba a permitir ese tipo de cosas aquí en Estados Unidos. Y ella dijo una frase interesante, que es a la que hay que poner el asunto. Ni en ninguna otra parte, ni con ningún otro país. Bueno, pero es que es en la embajada, es la oficina de la DEA en la República Dominicana, y se descubre. El canciller rápidamente dijo que eso no tenía que ver nada con la República Dominicana. En realidad, eso está en investigación. Y la embajadora fue clara cuando dijo, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte, como diciendo ni donde estuviera y donde estaba en la República Dominicana. De ahí en adelante, la embajadora no ha dicho ni una palabra más. Pero la República Dominicana tampoco ha dicho una palabra más, que no fuera lo que dijera el canciller como para decir, bueno, un tema de allá. Pero fue un tema en la República Dominicana con dominicanos, para beneficio de dominicanos que obtuvieran visa y se fueran. Luce ser, por ciertas informaciones que a uno le llegan, que el tema no luce ser tan sencillo. Estados Unidos tiene como método de trabajo no dar más informaciones que las que ellos entiendan que sean de lugar en el momento. Pero las investigaciones sí están caminando y sí van a caminar un poquito más. No se desesperen y esperen las evoluciones. Nosotros estaremos atentos a dar la información que nos siga llegando sobre el particular. Aunque el caso está en investigación, sería interesante saber qué se va a hacer con el decreto que le otorgó la condecoración, la orden de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de gran caballero a ese señor que hoy está acusado de corrupción. Yo esperaba que, aunque el proceso está en la fase de investigación, saliera un decreto eliminando esa condecoración, eliminando ese decreto. Supongo, Atahualpa, que el gobierno no puede ser rápido porque él está en investigación. ¿Es culpable? ¿No es culpable? ¿Mantiene la condición de inocente o no? Y además, entiendo que el gobierno dominicano le dio esa distinción por la colaboración de la agencia y de él también en la lucha contra el narcotráfico. Sí. O sea, vamos a decir que se lo ganó. Y además, el gobierno dominicano no estaba obligado a eso porque esa agencia está para eso, para colaborar.
uno entiende que nada más es para averiguar cosas que tengan que ver con... Pero era un reconocimiento a un dominicano que había escalado a una posición de preponderancia en un órgano internacional. Claro. Pero ahora está bajo investigación. Ahora, el tema, bueno, el gobierno dominicano quizás no tenía que saber que había algo irregular, porque eso era interno de esa agencia. Pero tampoco nosotros nos vamos a rasgar la vestidura porque el sistema de inteligencia de la República Dominicana ya ustedes saben cómo es. Muy bueno, cuando quiere. Exacto. Y que alrededor de algo sobre una agencia norteamericana, yo creo que no hay nadie que se acerque. Tú ves, es un coto cerrado. De todas maneras, mantengan la atención porque, aunque no haya información en el momento, el asunto no necesariamente que solo era algo que hacía Milton y con colaboradores, porque se le acusaba de que él daba visas. Pero ahora la información que se tiene a Atahualpa es que fue a una sola persona. Cuando se habló de 100 y pico de personas que obtuvieron visa, porque él podía recomendar visa. ¿A quiénes? A personas que colaboraban de manera importante para que se sepa que había un tráfico de droga, y esa era parte de la información que le daba la DEA a la DNCD de la República Dominicana para que en conjunto agarraran la droga, lo cual es una acción con la que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Pero parece que la madeja tiene más vueltas en el ovillo de lo que se ha dicho. Vamos a esperar. Bueno, miren, señores, ayer recibimos la información por parte de la Junta Central Electoral de la puesta en vigencia del reglamento para frenar las afiliaciones irregulares en los partidos políticos. Ustedes saben que aquí hemos visto que de acuerdo al padrón de los partidos políticos hay más votantes que habitantes. Que habitantes en la República Dominicana. De que no cuadran. Hay más votantes de los que tiene el padrón de la Junta Central Electoral. La Fuerza del Pueblo tiene 2 millones y pico, el PRM tiene 2 millones y pico, el PLD 2 millones y pico, los otros tienen, qué sé yo cuánto, 200.000, 300.000. El asunto es que somos más de 8 millones. Que es el número 8 millones y algo. Cuando la inmensa mayoría no está afiliada a ningún partido. Bueno, pero qué bueno que la Junta Central Electoral ha decidido intervenir esa situación con reglas claras sobre lo que es la inscripción de ciudadanos en los partidos políticos. Ustedes recordarán también que aquí han aparecido gente inscritos en partidos políticos que en su vida han militado en esa organización y que han aparecido hasta líderes de un partido inscritos en el padrón de otro partido. Líderes. Sí. No, y familias enteras. Y familias Por enteras ejemplo, que son la familia registradas. mía, que no estaba afiliada a ningún partido, la familia mía entera, incluido yo, Atahualpa, en un momento dado, yo no sé si lo han corregido, mi familia entera apareció inscrita en el PRM. Y yo creo que Leonel Fernández apareció inscrito también en el PRM. Sí, entonces yo no sé si lo arreglaron, pues nosotros no tenemos militancia. Bueno. A la hora de votar, en mi familia tampoco hay una línea, son adultos. Bueno, votan pues la porque ellos normativa se hace en el cumplimiento de la ley 3318, que es la ley orgánica de régimen electoral, establece que las organizaciones políticas deberán depositar sus listas de afiliados ante la Junta Central Electoral a partir del 1 de agosto de este año 2026. Es un mandato del reglamento que puso en vigencia en el día de ayer la Junta Central Electoral, y en años electorales el plazo se abrirá desde el 1 de noviembre y cerrará el 30 de abril del año correspondiente a las elecciones.
hay algunas cosas que es bueno que el ciudadano las conozca, porque el reglamento dispone que los padrones serán depurados por las direcciones de información, de informática y de partidos políticos de la Junta Central Electoral, y solo serán válidos los ciudadanos inscritos en una sola organización. Ojo a esto. Quienes figuren en más de un partido serán declarados en estatus inactivo. Eso podría traer algunos que otros inconvenientes. Y también está que en caso de que un ciudadano desee apelar esa condición, deberá acudir ante la Junta Central Electoral con sus credenciales, registrar sus datos biométricos y presentar la documentación que respalde la afiliación conforme a los requisitos de la organización política donde aparece. Voy a leer los lineamientos generales, que Heriberto lo tiene ahí en pantalla, en producción, exacto. Este es el reglamento completo. Y asimismo, si una persona se inscribe en un partido estando ya registrado en otro, será colocada también como inactiva hasta que regularice su situación. Igual medida se aplicará cuando al intentar un nuevo registro con el número de cédula, el sistema indique que ya figura en otro partido. Ah, bueno, para eso es al momento de que se vayan a inscribir en un nuevo partido. Ajá. Pero caería en la condición de inactivo. O sea, pero ¿inactivo qué implica? Que no tiene derecho al voto. Porque ¿qué es inactivo? Eso es lo que estoy leyendo las porque el cosas. Derecho al voto es un derecho, ¿cómo que se llama? Pero universal. No, es un derecho fundamental. Exacto. Estoy leyendo los lineamientos generales para entrar ya en los detalles. El reglamento también establece que las renuncias deberán notificarse por escrito al partido correspondiente, el cual tendrá un plazo de 30 días para procesar la desafiliación en la plataforma digital, adjuntando copia del documento recibido. Cada organización podrá desarrollar su propia plataforma digital de afiliación siempre que sea compatible con la de la Junta Central Electoral, o utilizar directamente la plataforma de la Junta a través de la dirección de partidos, designando un administrador responsable para esos fines. La parte que a uno le puede preocupar es la de qué significa inactivo. Uno interpreta que esa persona no estaría hábil para votar porque está inactivo. Pero no debe ser. Si se da el caso de que un partido, como ha sucedido en muchísimas oportunidades, afilie a una familia entera como la de Randy. Exacto. Y resulta que esa familia aparece en el padrón de un partido y también apareció en el padrón de otra organización política. Entonces los miembros de esa familia caen en la condición de inactivos, según lo que estoy interpretando de este reglamento. Y si esa afiliación se hizo sin su consentimiento o sin su conocimiento, exacto, ¿por qué el ciudadano tendría que pagar las consecuencias? Exacto. Es la pregunta. Quizás nosotros estamos interpretando esto mal, pero por lo que uno interpreta, es el ciudadano que tiene que ir a la Junta y decir, yo no estoy inscrito en ese partido, o yo estoy inscrito en otro partido. Pero si resultare también, de acuerdo a uno de los apartados, que usted está inscrito en un partido político y se intenta afiliarlo con su conocimiento o no en otra organización política, también usted cae en la categoría de inactivo. Y entonces entra la parte de que es usted que tiene que ir a la Junta Central Electoral. Se supone que debe haber un cruce
a partir de la entrega, y quizás ahí es donde está el tema, a partir de que desde el 1 de agosto, desde el 1 de agosto de este año, 2026, los partidos políticos deben entregar su lista de afiliados, su padrón. Se supone que a partir de ahí debe venir un cruce con la Dirección de Información y de Partidos, de Informática y de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral. Porque no creo que sea justo que quien tenga que hacer las diligencias para desafiliarse sea, o para quitarse la condición de inactivo, sea el ciudadano. Porque puede ser que lo hayan afiliado sin su consentimiento. Exacto. Y sin su conocimiento también. O sea, sin su conocimiento y por ende sin su consentimiento. Como ha sucedido en muchísimas oportunidades, que usted se encuentra de buenas a primeras que usted está inscrito en el PLD. Pero ¿y cuándo fue que yo me inscribí en el PLD? O me inscribí en la Fuerza del Pueblo, en el PRM. Entonces yo soy que debo ir a la Junta. Yo, en dado caso, creo que bastaría una comunicación con el documento de identidad y electoral que le diga al partido político que aparece usted afiliado ahí, yo no estoy inscrito en ese partido político. Alguna plataforma que tú desde tu casa tú digas, yo no he consentido mi afiliación, estoy solicitando que me desvinculen de la lista. Y ya, más nada. Porque primero el ciudadano dominicano, cuando tiene que ir a una oficina, sea cual sea la Junta Central Electoral, una oficina de servicio público, es muy resistente a eso porque sabe que es un día que va a perder en eso. Exacto. Es un día de trabajo o un día que va a perder, un día de lo que sea. Entonces, no sé si es una interpretación hay que darle mal. Esperar más explicación a Tehuado. Creo que esto debe aclararse. Aquí ustedes vieron la resolución de la aprobación del reglamento para estas desafiliaciones o afiliaciones, pero por lo que uno está interpretando, a pesar de que tienen responsabilidades los partidos políticos, pero de enviar, pero eso es en caso de renuncia. Cuando alguien dice, renuncio a la fuerza de Randy Ortiz, Randy Ortiz como partido debe enviar esa desafiliación en un plazo no mayor de 30 días o utilizar la plataforma de la Junta y de su propio partido para dar de baja a esa persona. Pero eso es cuando se envía la comunicación para desafiliarse de un partido, para dejar de ser miembro de ese partido. Pero el caso es que me han inscrito en una organización política que yo no lo sabía y por ende no tienen mi consentimiento, entonces yo soy que tengo que ir a reclamar que me inscribieron ahí, que yo no soy miembro de ese partido. Cuando debía haber, de alguna manera, quizás hasta una sanción para partidos que afilien sin el consentimiento del ciudadano. Ese era lo que iba. Es al partido que hay que... Miren por qué. La Constitución garantiza la libertad de asociación, que yo la tengo muy clarita, por una razón sencilla. Cuando los que estábamos en la actividad o oficio o profesión de periodismo, entendíamos que el periodista debería tener una prerrogativa organizacional, o sea, que el que fuera periodista tuviera derecho a proteger el oficio de las personas que no lo eran. Y se luchó por un colegio de periodistas que pretendía que, por ejemplo, al momento de una ley, como las leyes no tienen efecto retroactivo, considerarse que una persona que demostrara que tenía por lo menos 5 años de ejercicio periodístico, caía como miembro.
fuera una universidad o no, porque la mayoría de los periodistas en ese momento y los mejores periodistas de este país no fueron a ninguna universidad, algunos sí. Y bueno, se luchó por el colegio de periodistas, pero otros periodistas y dueños de medios se opusieron. Se opusieron y se trancó el juego. ¿Por qué? Porque ellos alegaban la libertad de asociación, garantizado como uno de los derechos fundamentales en la Constitución. Entonces, si tú tienes libertad de asociación, Atahualpa, aunque tú pertenezcas a un partido, ¿qué te impide a ti irte a otro partido? Por el derecho a la libertad de asociación. La Constitución no te dice, aunque la Constitución son líneas generales, es una ley sustantiva, entonces las leyes adjetivas, que son las que van al detalle, son las que dicen el cómo. Y dentro de las leyes adjetivas está un mecanismo que es el método de aplicación de la ley. Pero la ley no puede contradecir a la Constitución. Y ese aspecto me luce a mí que de entrada tiene un ligero choque con la Constitución en lo que tiene que ver al derecho a la asociación. Lo que pasa es... Vamos a ver cómo es la cosa, porque yo puedo ser hoy del Partido Quisqueyano Demócrata, que Dios me libre, no por los miembros del partido del PQD, sino por quien era el líder del PQD y su paso por la historia. Pero bueno, ese es otro detalle. Y yo quiero irme al partido del amigo Luis El Gallo, ¿verdad? Y ya yo estaba inscrito. Eso es una libertad que yo tengo. Pero hay algo que quiero señalar. Informarle al partido que me voy, pero ahí está el cómo. El cómo yo informo que ya yo no pertenezco al PQD. Pero hay algo que quisiera señalar dentro del reglamento. Por ejemplo, los requisitos para afiliarse. Dice el reglamento, para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano o ciudadana, estar habilitado en el padrón de la Junta Electoral y en caso de la emisión de un nuevo documento de identidad, como es el que estamos viviendo en la actualidad, aquellas personas que no obtengan el nuevo documento pasarán a la condición de inactivos hasta tanto se provean del mismo. Y la Junta Central Electoral, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para la comprobación de los padrones que faciliten los partidos políticos. Quienes no podrán afiliarse a agrupaciones o movimientos o partidos políticos, los militares y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los jueces del Poder Judicial, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional tampoco podrán afiliarse a partido, agrupación o movimientos políticos, los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de la Junta Central Electoral, de juntas electorales municipales, miembros de la Cámara de Cuentas y tampoco del Defensor del Pueblo y adjuntos. Ninguno de esos podrán estar afiliados a partidos políticos en la República Dominicana. Hay requisitos, por ejemplo, que para afiliar, para que sea válido la afiliación de un ciudadano a un partido político, tiene ese partido que conservar el documento original de la afiliación de ese ciudadano. O sea, eso podría ser un filtro para que se tenga un mayor control de las afiliaciones fantasmas que se hicieron en el pasado, porque usted va a tener que conservar ahí la documentación original donde se supone que el afiliado a esa organización política va a firmar de puño y letra, va a entregar su documento de identidad y electoral. Exacto. Y eso para mí es un filtro.
para evitar una doble afiliación. Pero puede ser que, como somos tan bellacos, se haga como se hizo de los partidos en el pasado, que encargaban, por ejemplo, a cada miembro de un comité central, mira, necesitamos que tú afilies a 10 ciudadanos. Y ese ciudadano conoce el nombre de Randy, conoce la cédula, conoce todo, y lo llenaban. Inclusive, se habló de un partido que estaba afiliando en la plataforma de ellos de manera, sacaban el padrón de la Junta, ¿verdad? Y a través del padrón de la Junta registraban los nombres de los afiliados supuestamente a ese partido. Hay filtros como ese. Lo que está más confuso es el término de inactivo. Confuso no, eso es claro de que usted no podría votar si está inactivo. No. Impedirle votar a una gente es imposible por disposiciones, nada, porque la Constitución establece que no. Entiendo que inactivo quiere decir que entonces cuando usted se afilia a otro partido, usted queda inactivo. ¿Qué es inactivo? Que no pertenece a ningún partido. Porque si usted está en uno y se pasa al otro, usted pasa inactivo porque no ha habido un documento, un procedimiento mediante el cual usted se desafilia de uno para entrar al otro. Estoy de Eso acuerdo, es lo que yo entiendo. Estoy de acuerdo, puede ser que sea así. Es de la única manera. Por eso digo, es como un tema de interpretación. Exacto. Pero bueno, por lo menos tenemos un reglamento adoptado en cumplimiento de lo que dice la ley 3318, que es la ley orgánica de régimen electoral, creo que de régimen electoral, es la 3518, o de partidos políticos. Pero es la ley de 3318, que establecen todos estos requisitos en base a ese reglamento. Nos vamos a publicidad de un momentito y regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Las autoridades en el día de ayer de la Fuerza de Tarea evitaron referirse al caso del ex supervisor de la DEA. No tenemos comentarios sobre ese particular. No, eso es... Nuestro papá grande no nos permite eso. Venimos en un momentito. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, no, eso es parte de la cultura popular que nosotros en algún momento vamos a traer algunos casos de eso. Miren, con una diferencia de pocas horas, fallecieron entre ayer y antier, con diferencia de algunas horas, dos figuras prominentes de los Estados Unidos. Una, porque empezó primero a la actividad, el actor
Robert Duvall, a los 94 años. Robert Duvall es aquel personaje dentro de los 3 padrinos, de 3 películas Padrinos, que en el lenguaje, ahí está, en el lenguaje de los mafiosos es el consigliori, el consejero. El consejero. El consejero hizo un excelente papel porque incluso hasta su forma de ser era propia de esa persona que con talento trabaja con mafiosos, porque es el que le dice, no, por aquí no, mire, eso no le conviene, padrino, ese tipo de cosas. Robert Duvall fue nominado 7 veces al Oscar, pero ganó uno solo de los 7. Pero el que te nominen ya es una distinción, gana el mejor, pero tú estás en el grupo. Él, cuando le dieron el Oscar, fue por una película donde él hizo el papel como de un mendigo. Y eso le valió. Tender Mercy era el título de la película donde él hacía de padrino. Así es que él murió a los 94 años en su casa de Virginia. Lo que pasa es que uno ve algunos actores y uno cree que no tienen fin, y realmente tienen fin. La otra persona que murió, con diferencia de horas, de Robert Duvall, fue el reverendo Jesse Jackson, que era un militante de los derechos civiles. Murió a los 84 años, murió más joven que Robert Duvall, de los derechos civiles, y era reverendo, era religioso, y fue el primer negro que optó por la candidatura presidencial en 2 ocasiones y no logró la presidencia, que sí lograría muchos años después, 20 y pico de años después. Barack Obama. Barack Obama. Así es que Estados Unidos, bueno, pierde ya de manera natural a 2 grandes figuras, uno del arte cinematográfico, el otro de la política y del ministerio religioso. El alcalde de Santiago, mi querido amigo Ulises Rodríguez, anunció el inicio de los trabajos para la transformación del hospedaje Yaque de Santiago. Sí. Ya van varias oportunidades que se hace el anuncio, pero en esta ocasión el alcalde de Santiago ha dicho que el gobierno central ha depositado ya los fondos que ascienden a 658 millones de pesos para la intervención de ese mercado, si se le puede llamar mercado, de esa porquería que hay ahí. No, porque es el mercado Santo Domingo que tú tienes ahí en La Joya. O sea, hay bacterias que no se atreven a entrar ahí. Que no entran porque se contaminan ahí. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que se mostrara, y ojalá el alcalde de Santiago, si tuviera la oportunidad, se lo aconsejara, aunque tiene un grupo de gente al lado que esos son impenetrables, que mostraran el proyecto. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Porque estamos hablando de 600 millones de pesos. Y para eso tenemos que tener una solución definitiva a esa situación. No podemos venir con que veo en la información que se va a realizar un corredor, que todo está de acuerdo con los que hacen vida ahí en ese lugar. Si es por los que hacen vida en ese lugar, ellos no van a querer que cambien nada, porque ellos están ahí en sus aguas. Y también se va a eliminar la acumulación de desechos, lo que permitirá preservar la salud de quienes residen en el área, y todo lo que se ha estado hablando desde hace muchísimo tiempo. El asunto es que este tipo de proyectos debe ser dado a conocer, Randy. Y digo dado a conocer
hasta si fuera posible con una maqueta. Es que debe ser así. O una animación en 3D. Cuando se habla de obras de esta naturaleza y obras importantes, ojalá en alguna partecita de los contratos que se hacen con los ganadores de las licitaciones se establezca, uno, fecha de entrega. Y en caso de que no se entregue en esa fecha, las penalidades que pagaría el contratista, y si fue por causas entendibles, justificables, que estas justificaciones se hagan por escrito. No me pagaron a tiempo, vino una tormenta, los materiales que había que importar por alguna razón no llegaron a tiempo, o sea, que se justifique y que se establezcan, reitero, penalidades y como condición que se haga una animación en 3D para ver qué es lo que se va a hacer ahí. Eso sería una especie de memoria digital para que no pase lo que ha pasado en el monorriel de Santiago, que todavía el tramo del área monumental, uno siente que como llegó ahí al teatro, es prácticamente sobre la superficie. Cosa que si se lo hubiesen planteado a los santiagueros, no era verdad que se iba a hacer. Ahora va así. a tener, tú ves que hay gente que hacen, cuando tú tienes una herida y viene y cierra de manera viciosa. Tú vas a tener ahora en el patio del teatro habrá un promontorio y una estación. Más una estación de pasajeros del metro dentro del teatro. Dentro del teatro. Y en su defecto van a tener que mutilar para evitar probablemente un posible deterioro de las instalaciones del teatro, mutilar la parte sur separándola de la parte norte del teatro. No, pero ¿y el estacionamiento? Pero espérame. Porque la parte que está intervenida es ahora mismo la parte principal del estacionamiento interno del teatro. No, la parte del estacionamiento de la calle que era la Avenida Monumental está todavía. Está. No, pero tú dices el de afuera. No, el de adentro. El de adentro. Está, sí está. Pero eso va a haber que mutilarlo o cerrarlo. Entonces, si se hubiese planteado eso cuando nosotros decíamos, si le preguntábamos al presidente ahí en el Gran Teatro del Cibao en una semanal, ¿cómo va a quedar esto en el área monumental? Nunca quisieron dar explicaciones. El presidente inclusive dijo al señor Jael Isa que te entregue un croquis que debió ser una animación y nosotros decíamos, pero que hagan una animación en 3D para que la gente sepa cómo es que va a pasar por aquí. Un croquis como tal en papel. O un plano, una elevación, lo que fuera. No ha llegado todavía. Lo estoy esperando. Entonces, los subalternos no pueden fíjense que por ahí, o sea, nadie se imaginaba que eso iba a terminar como lo están haciendo. Porque lo están haciendo es bajo una forma de que no hay otra, no había otra alternativa más fácil que esa, más fácil. Sí. Porque debió ser todo soterrado y sacar una salida de la estación de abajo aquí en el Sol. Y no mutilaba al teatro. Ni le hacía ese promontorio, esa costura de una herida mal cerrada, que es lo que te quiere decir. Ese verdugón que le queda a la gente le dice verdugón. Claro. Entonces, para evitarnos eso, yo creo, retomo el tema del hospedaje, que la alcaldía sería mucho más transparente y se ganaría un punto si le dice a la persona que va a realizar, primero, los elementos que constituyen el llamado a licitación, qué es lo que se va a hacer. Segundo, que sea de carácter obligatorio, que se haga una elevación que debe estar en los planos que se van a realizar, porque hay obligatoriedad de hacer elevaciones, tanto como norte, sur, o sea, para ver cómo se va a ver eso. Pero lo ideal, como estamos en la época digital, en el tiempo digital, es que hagan una animación que no cuesta tanto, es una caballá.
Ya cualquier editor con conocimientos de dibujo arquitectónico lo hace. Y hay programas inclusive que te hacen eso. Entonces, claro. Tú le dirías a la comunidad, miren señores, esto es lo que vamos a hacer en el hospedaje Yaque. Así es que va a quedar. Si hay que aportar, se aporta. Si hay que aplaudir, se aplaude. Y si hay que criticarlo, se critica y se saca un consenso. Yo no estoy hablando de que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque aquí no nos ponemos de acuerdo todo el mundo. Aquí siempre va a haber alguien que va en contra. Aquí hay gente que se cae y no sabe nadar en un río y no lo busquen río abajo, búsquenlo río arriba, porque es contra la corriente que van a salir. Pero eso es bueno. Entonces, con una inversión de esa naturaleza y un cáncer, que es el hospedaje Yaque, en el cuerpo del municipio de Santiago, lo ideal es que fecha de inicio, fecha de terminación, una animación o elevación bien hecha de lo que se va a hacer ahí, cuáles son las dimensiones del área que se va a intervenir, se va a eliminar viviendas, se va a hacer, ¿qué se va a hacer ahí? Porque justamente hace días se estaba hablando de que el cuerpo de bomberos, o sea, el edificio principal del cuerpo de bomberos que lo comenzó José Enrique Suet y no se le ha podido hacer más nada, las últimas declaraciones del alcalde fue que resulta que no se han podido hacer los trabajos para la terminación del edificio del cuerpo de bomberos, del nuevo edificio del cuerpo de bomberos, porque por atrás pasaba una cañada que la taparon, que hicieron parece urbanizaciones, que todo eso, y ya se esperaba que con los fondos que dio el gobierno, ese edificio, que si usted busca las informaciones se va a dar cuenta de que hace varios meses que se anunció que iban a intervenir y que ya eso era un hecho, terminar esa obra, que ahora va a salir mucho más caro, por supuesto, por el tiempo. Mira, Atahualpa y los amigos televidentes, con relación a lo del hospedaje Yaque. El hospedaje Yaque era un sitio donde venían gente de las comunidades cercanas a traer el producto que cultivaban, algunos hasta en el patio de su casa, otros en pequeña finca o conuco, como le llamamos, en un lenguaje aborigen, y lo vendían ahí. Y la gente iba a comprarlo ahí. Pero resulta, sucede, y vino a ser, que Santiago creció y se desarrolló, y el hospedaje Yaque se ha quedado como un punto de negocio, pero con la desventaja donde la salubridad no está incluida. Está incluida. Pienso que lo principal de eso es el carácter. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sería correcto hacer una especie de Merca Santiago. Hay un Merca Santo Domingo, ¿verdad? Que es un lugar donde las personas que compran para revender van en sus camionetas, en sus camioncitos, a proveerse de lo que le van a ofrecer a la comunidad. Tanto en la capital como en cualquier ciudad, y Santiago es un ejemplo magnífico en eso, proliferan los llamados pequeños mercados o marquetas, que es un nombre traído de Estados Unidos. Aquí el genérico es el mini market. Mini market, hermano, para decir uno, hermanos Quesada. Yo no sé cuánto eran los hermanos Quesada, pero seguir el número de cosas que hay con ese nombre en Santiago, y cada uno hace lo mismo. Vende provisiones, pero también venden productos del agro, como yuca, como plátano, como guineo, como ñame, como yautía y un largo etcétera, donde hasta el cebollín queda incluido. Entonces, un Merca Santiago. O póngale otro nombre para que no se parezca al de la capital. Pero es que ese es un nombre genérico. Hay el Merca Santo Domingo, Merca Santiago o el nombre que sea, pero el concepto es un lugar que no necesariamente está dentro de la ciudad, porque tiene que estar en un área
que tenga disponible una cantidad de terreno considerable, porque el Santiago de hoy evidentemente no es el Santiago al que yo vine a vivir a principios de la década del 70. Entonces, ese elemento, ese mecanismo, tiene que estar fuera de la ciudad, porque ahí es donde esté el hospedaje. Usted no podría hacer eso que genéricamente se llama merca tal cosa, que es un centro de acopio donde vienen incluso camiones grandes llenos de todas esas cosas que recogen, que compran, que intermediarios o productores traen de fincas y vienen en la noche anterior y pasan la madrugada, cosas. Entonces eso es un sitio por donde ya usted no puede caminar. Hay 4 o 5 calles ahí por donde usted no puede transitar porque ahí están todas las viandas disponibles para la venta. Entonces eso usted no puede agrandarlo. No hay forma de darlo. Y si lo hacen ahí mismo, será un error. A principio será bonito, pero se repetirá lo mismo porque ya no hay espacio ahí para hacerlo. Vamos a hablar claro. Ya ahí no hay espacio. Con eso de pasar lo mismo que pasó con el matadero municipal que está ahí en esa área, que se convirtió en una escuela muy buena, muy grande. Ya ahí no hay matadero, los mataderos por otro lado, por lo tanto, es el hospedaje ya que tiene que adquirir un perfil de modernidad y sacarlo del centro de la ciudad. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, aproveche, tómese su cafecito y retorne con nosotros porque aún hay mucho contenido para compartir con ustedes. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.